Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a hablar de comer a los animales. Estamos aquí con los conejos. Hoy es un día emocionante porque vamos a palpar a Lola, a la coneja, para ver si está preñada. Lo ideal parece que es palparla a los 15 días, entre los 12 y los 15 días, pero a los 15 días mejor. He de decir que hoy es el día 17, el día 15 no pudimos hacerlo. Pero antes de hacer eso, os voy a enseñar lo que hizo nuestro amigo Gabriel este último fin de semana, que varias cosas. Primero, nos ha puesto aquí un techado, esto es chapa galvanizada, de acero galvanizado, y es de un cartel publicitario que teníamos en el garaje. Bueno, ¿cómo estamos? Cállese, por favor. Bueno, el caso es que ahora se mantendrán bien secos porque, bueno, con lo que teníamos antes, que eran trozos de madera, cuando llovía se metía agua. Claro que no ha llovido mucho mientras hemos tenido los conejos, pero bueno, ahora no se van a mojar. Y otra cosa que ha hecho Gabriel, a ver, ábrenos. Bueno, es esto. Ah, bueno, también esto, miraros. Un mango. Esto. Le he puesto esto. No, ahora es mucho más cómodo. Y lo otro que nos ha construido Gabriel es una conejera o un nido para la coneja, que está aquí, ahora os enseño del otro lado. Pero bueno, el caso es que teníamos las de barro, le puse un bidón de plástico. Bueno, quería algo que se pudiera abrir desde arriba para poder mirar dentro cuando tenga los gazapos y ver cómo va el tema. No se escape, Lola. Quería que fuera suficientemente grande para que yo no sufriera de estrés por si a lo mejor la coneja o Lola pisara los gazapos y los aplastara por ser demasiado pequeño el nido, que es lo que me parecía que le pasaba a la de barro. Y otra cosa es que si los gazapos, cuando empiezan a tener un poco más de movilidad y todavía no han abierto los ojos, o a lo mejor sí han abierto los ojos pero no se orientan bien, si pueden salir fácilmente de la conejera, podrían no poder entrar y morirse de frío fuera de la conejera. Con lo cual, la conejera de barro, la salida era directamente para afuera, no había ningún borde para contener a los gazapos. Bueno, os enseño la nueva conejera, el nuevo nido. Son 2 cajas de vino empalmadas. Muy bien. Aquí tiene una apertura pequeñita. Entonces tiene todo este hueco para los gazapos y para hacerse su nido. Y tiene aquí una puertecita por arriba. Sí. Para ver a los gazapiños. ¿Dónde están aquí? Aquí, mira. Os diré que parece que a Lola le gusta porque lo ha estado usando, pero también os diré que estoy... ¡Madre! ¿Cómo está el gallinero hoy? ¿Bien? Eso, que el otro día pusimos aquí paja en la conejera, aquí dentro, y Lola se puso a hacer un nido, con lo cual estoy casi 100% segura de que está preñada, pero bueno, vamos a palparlo para ver si se nota la diferencia. A ver si se nota algo. Tengo entendido que hay que meterse aquí. Meterse bien adentro. ¿Notas algo? Sí. La cara de concentración. Sí que los noto. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Puedo probar? Tienes que meterte bien hacia arriba, hacia la columna, entre las patas. No noto nada. ¿Anika ha notado algo? Yo creo que esto es algo que requiere mucha experiencia. Y otra cosa que también me he dado cuenta es que está bebiendo mucho más que Domingo. Está bebiendo casi el doble. Le tengo que rellenar el agua, bueno, el doble de veces. Así me he dado cuenta. Y eso, también haberla visto el otro día haciendo el nido. No se escape, Lola. Iba cogiendo paja y se la metía en la boca
y luego la metía en su nido. Y muy linda. Uy, ha hecho pis. ¿Dónde? El domingo ha saltado y el pis como que ha salpicado por todos lados. Bueno, el caso es que cuando esté cerca de parir, muy cerca de parir, va a empezar a quitarse pelo ella y meter el pelo en el nido, y así sabrás que está muy cerca, como en las siguientes 24 o 48 horas parirá. Pero bueno, nos queda poco, os mantendremos informados y desde luego que os enseñaremos a los gazapitos porque qué ilusión, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos más trabajo de triturar, tenemos bastantes montones más que triturar, es lo que vamos a hacer hoy, a ver si hoy terminamos. No me apetece, bueno, quiero triturarlo todo, pero tampoco me apetece más días de triturar. Estamos un poco cansadas de triturar. Pavo, ¿estás enfadado? Vamos a ponernos a triturar. Primero hay que arrancar el dumper. Varios nos habéis dicho que le pongamos un motor de arranque eléctrico. Yo creo que si hiciéramos eso, el dumper perdería bastante de su encanto, ¿no crees? Sí, desde luego. Hay que ganarse el arranque del dumper. Otros nos habéis recomendado un spray de éter que se llama autoarranque o algo así, que se mete por algún lado en el motor, no sé por dónde, habría que verlo. Eso a lo mejor lo probamos. Realmente en verano, cuando hace calor, se arranca muchas veces a la primera y uno solo, pero estos días de frío cuesta. Venga, otra más. Eso sí te calienta el cuerpo, ¿eh? Eso sí. También, que el dumper sea tan difícil de arrancar, te hace ver la fuerza de cada persona. Cada invitado que viene le hacemos probar y, si puede, es un invitado digno para trabajar. Aquí en la finca. ¿Por qué? Bueno, vamos. Los montones que vamos a hacer hoy son los montones de poda que tenemos donde el nuevo vergel. Ahí el camino es un poco estrecho, con lo cual a lo mejor nos vamos a ver obligadas a triturar directamente al vergel en vez de en el dumper, que es lo que quería hacer el otro día, pero no salió muy bien. Bueno, veremos. Hemos llegado, aquí tenemos un montón, por ahí veo dos más y otro más, 4 grandes montones. ¡Wow! Mira, Annika, tu nectarino va a florecer. Bastante temprano ha florecido el nectarino esto, todavía no ha florecido ni los almendros, bueno, un poco sí, pero no todos. Bueno, vamos a triturar. Tenemos aquí el montón, aquí la trituradora. Vamos a intentar triturar aquí directamente, sobre todo porque aquí el camino es muy estrecho, no nos cabe bien el dumper y dar la vuelta al dumper y luego darle la vuelta otra vez para moverla. Mira, vamos a intentar triturar aquí, a ver si lo trituramos todo. Vamos.
es otro día. Ayer terminamos de triturar todo lo que queríamos triturar. Hoy vendrán a recoger la trituradora porque nos la han prestado, no es nuestra. Lo terminamos todo y he de decir que acabamos agotadas. Hemos estado triturando 4 días seguidos. Muy satisfactorio, pero mucho trabajo. Os diré que hemos estado pensando a ver qué trituradora comprar, porque triturar los restos de poda es algo que me gusta hacer, es lo que prefiero hacer con los restos de poda, porque algo hay que hacer con ellos. Mucha gente quema los restos de poda, yo prefiero no quemarlos, y la alternativa a quemar los restos de poda, la mejor alternativa que yo veo para mí, es triturarla. Ahora, los restos de poda del olivar y de los almendros los trituramos también, y se trituran ahí in situ, y es una máquina que se acopla al tractor, va con la toma de fuerza del tractor pero es, ¿cómo decirlo? Tritura las cosas en el suelo. Se ponen en fila, pasas con el tractor y la máquina por encima y así lo va triturando. No hay que ir metiendo rama a rama en la trituradora, y he de decir que ese tipo de máquina es lo que yo prefiero, y quería probar este tipo de máquina porque me parece algo más pequeño, más conveniente a la hora de hacerlo una persona en su casa, pero madre mía, demasiado trabajo para mí, y sobre todo una trituradora que tritura ramas grandes como esta, es que pesa una barbaridad, y moverla pues ha sido mucho trabajo. Pero bueno, ahora que hemos terminado voy a enseñaros cómo ha quedado. Aquí tenemos, estoy en el vergel nuevo, y aquí tenemos 2 montones, por ahí hay otro, 2 y 3. Una cosa a tener en cuenta a la hora de usar materia orgánica que no está descompuesta, como es el caso de esto. Ahora está triturado, pero esto no está descompuesto, esto sigue siendo carbono en su estado, digamos, sin descomponer. O sea, esto yo lo miro y puedo identificar cada trozo de dónde ha venido. Para estar descompuesto, un trozo de carbono o de materia orgánica descompuesto, la partícula más descompuesta es el humus, la materia orgánica humificada, que ya es materia orgánica que se ha procesado por microorganismos, y ya cuando tú coges eso no puedes identificar de dónde ha salido. Entonces, hasta llegar a ese punto, a esta materia orgánica le queda mucho. ¿Y qué es necesario para llegar de esto a materia orgánica humificada? Requiere mucho nitrógeno. Todos los microorganismos que van a descomponer esta materia orgánica necesitan nitrógeno para descomponerlo. Entonces, si tú no aportas nitrógeno, o se descompone mucho más lento, bueno, y podría no llegar a descomponerse en ciertas ocasiones, pero sobre todo lo que va a hacer, si lo pones en el suelo, si lo mezclas en tu tierra, en tu cultivo, lo que va a hacer es lo que va a hacer es coger nitrógeno del suelo y usar eso para descomponer esta materia orgánica. Entonces, eso puede ser un problema. Si tú tienes un montón de materia orgánica y lo añades a tus cultivos, ya sea a tus frutales, a tu huerta, y no aportas un extra de nitrógeno, esta materia orgánica o los microorganismos que van a intentar descomponer esta materia orgánica van a coger el nitrógeno que hay disponible en el suelo, lo cual hace que ese nitrógeno no esté disponible para tus plantas. Con lo cual hay que tener cierto cuidado a la hora de usar materia orgánica que no está descompuesta como acolchado, y si lo vas a hacer, siempre tener en cuenta que a lo mejor tienes que añadir un poco más de nitrógeno. Ahora, esto es como el compost, ¿no? Al final, diferentes tipos de materia orgánica tienen ratios diferentes de carbono-nitrógeno, y si tienen un buen ratio no vas a tener problema. Pero en una situación como esta, que hemos estado triturando materia seca, ramas que tienen mucha lignina, mucha hemicelulosa, mucho carbono y poco nitrógeno, es una situación en la que tenemos que tener en cuenta que esto va a necesitar mucho nitrógeno para descomponerse. Entonces, lo que he decidido hacer es dejar toda esta materia orgánica en montones
y que se vayan descomponiendo durante, no sé, a lo mejor un año o así. Incluso podemos traer estiércol de caballo y añadirlo, pero bueno, dejarlo que se descomponga un tiempo en un montón antes de esparcirlo, aunque a lo mejor lo esparcimos, no lo sé. El caso es que prefiero lo que hemos hecho de llevar la materia orgánica a donde los caballos, que es lo que hacemos siempre. Pero ahí, ahora os voy a enseñar, los caballos ya han empezado a hacer caca encima, ya han empezado a hacer pis encima, están aportando nitrógeno a esta materia orgánica que va a ayudar a que se descomponga sin coger nitrógeno de los cultivos, porque obviamente ahí no hay cultivos, y cuando eso esté bien descompuesto ya lo podremos llevar a los cultivos, así se descompone más rápido también y que si lo hubiéramos dejado directamente en los cultivos. Pero bueno, lo que decía en el vídeo anterior de la materia ramial fragmentada, si todo esto que hemos triturado, o si en tu caso estás triturando ramas, la materia ramial fragmentada son ramas como estas, muy finitas, que se doblan muy fácilmente, que se doblan mucho, porque tienen muy poca lignina. Una rama un poco más gorda, digamos como esta, ya tiene un poco más de lignina. Esto a lo mejor todavía, pero ya una como esta tiene mucha lignina y esto sí que va a necesitar más nitrógeno para descomponerse. Mientras que estas finitas, digamos que tienen un buen ratio de carbono-nitrógeno y probablemente si estuvieras triturando solo ramitas así de finas, no te tienes que preocupar. Pero bueno, quería mencionar eso en este vídeo y vamos a ir a ver cómo está lo que hemos triturado de los caballos. Y nada, me alegro de haber terminado de triturar, ya os digo. Y tengo un año para decidirme si me quiero comprar una trituradora como esta o una como la que os he dicho que se acopla al tractor, que es la que usamos para los olivos o los almendros, que la que usamos para los olivos y los almendros no es nuestra, contratamos a la persona que tiene la máquina para hacerlo por nosotros. Aquí está el montón de todo lo que hemos triturado y hemos traído aquí al recinto de los caballos. Como veis ya lo han esparcido, entre las gallinas y los caballos lo han esparcido todo. Y si os fijáis, ya han empezado a hacer caca aquí encima, han empezado a hacer pis aquí encima. Muy bien. Y eso va a ayudar a que esto se descomponga mucho más rápido. Y realmente siempre prefiero traer aquí las cosas porque es eso, se descompone mucho más rápido aquí porque lo pisan, porque lo mueven, porque hacen pis, porque hacen caca. Luego todos los insectos que empiecen a desarrollarse aquí en el compost, si pudieran ser potencialmente plagas o no, el caso es que las gallinas se comen los insectos que crezcan aquí y bueno, así si son insectos plaga, como si lo son o como si no, se los comen, pero bueno, así tenemos menos plagas en los cultivos donde ponemos este compost. Así que nada, nos hemos quedado bien contentas con todos los triturados que hemos hecho. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.